por ese motivo, pero de todas maneras vamos a desarrollar el tema. El tema lo vamos a desarrollar, como dice, de un tirón. No lo vamos a dividir en dos clases para hacerlo más práctico para ustedes. En primer lugar, hay que recordar que los desarreglos hidroelectrolíticos son una de las causas más importantes de descompensación en todo paciente pediátrico, no olvidándonos de que la composición que tiene tanto de líquidos como de electrolitos en los niños, especialmente los lactantes, es un poco diferente a la del varón o a la de las personas adultas. Por tanto, son mucho más lábiles de sufrir de estos cambios. Vamos a recordar simplemente algunos de esos mecanismos que nos ayudan a regular el agua corporal, ¿no? Entre ellos la sed, nos ayuda a conservar el agua endógena a partir de un incremento de la toma de líquidos. Hormonas como la hormona antidiurética, el eje renina-angiotensina-aldosterona, algunos mecanismos propios del riñón, los receptores periféricos, ¿ya? Y una hormona que se habla poco, pero que es muy importante, que es el péptido natriurético atrial. Entonces, todas estas hormonas nos conducen a un control del agua y evitar estados de deshidratación profundos. El mecanismo de la sed cambia generalmente con aquellos cambios que existen de la osmolaridad, ¿no? Si hay un aumento de la osmolaridad o disminuye el volumen sanguíneo o la presión arterial o hay liberación de la angiotensina o la misma sequedad de la boca van a inducir a un aumento de sed. Y todo lo contrario, ¿no? La disminución de la osmolaridad o aumento de la presión arterial o alguno de esos otros efectos van a causar una disminución de la sed. La hormona antidiurética es una hormona pequeña, una hormona péptido, si se acuerdan, ya que tiene una vida corta, de 10 a 20 minutos, se produce a nivel del sistema nervioso central y se degrada por una enzima que se llama vasopresinasa, por eso que dura muy poco. ¿Qué ayuda? Nos ayuda a reabsorber el agua a nivel de los riñones, con lo cual también nos ayuda a mantener un equilibrio electrolítico. Ah, va a actuar en algunos lados disminuyendo la resistencia vascular y la liberación de algunas prostaglandinas renales. La vasopresina o hormona antidiurética tiene varios receptores, como podemos ver, o sea, actúan en ciertas áreas de forma diferente. Por ejemplo, el receptor 1, que es el que más, bueno, uno de los más importantes, produce generalmente vasodilatación directa, ¿no? Y se encuentra generalmente en tejido adiposo, en la vejiga, en los riñones. Mientras que los receptores tipo 2 se encuentran en el endotelio y es uno de los efectos que conocemos, y a nivel del túbulo colector renal, que incrementa la permeabilidad del agua y por eso es que se la llama hormona antidiurética. A nivel de la hipófisis puede actuar como un neurotransmisor y va a ayudar a la liberación de hormona estimulante de o la adrenocorticotrofina. Ah, tiene un receptor de oxitocina que puede unirse a nivel del útero y la glándula mamaria y produce vasoconstricción intensa. Y en el endotelio, en diferentes áreas del cuerpo, puede producir vasodilatación. Entonces, como vemos, la misma hormona puede causar efectos opuestos en algunos vasos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo conocemos ya muy bien, no es necesario explicarlo en detalle. Es recordar que nos ayuda a regular la presión arterial, es un potente vasoconstrictor, la angiotensina 2 especialmente. Nos ayuda a mantener un flujo sanguíneo, una hemodinamia renal adecuada, es angiogénico, ¿no? También nos ayuda a la liberación de otras catecolaminas y se encuentran en las terminaciones nerviosas del organismo distribuidos en todo el cuerpo. Recordar el angiotensinógeno, que es el substrato, y que gracias a la renina que se libera en los riñones, ya los niveles de angiotensinas 1 y luego 2 aumentan a partir de este angiotensinógeno que habíamos mencionado. Entonces, este sistema depende muchísimo de esta enzima, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que la presencia de esta enzima va a convertir de una angiotensina 1 a una angiotensina 2, que es la forma más activa, ¿no? Y que es, como les decía, un vasoconstrictor poderoso. Se encuentra generalmente en la vasculatura pulmonar, esta enzima,
en los túbulos proximales, en el epitelio intestinal del cerebro y también en los espermatozoides. Como habíamos visto en la anterior hormona, esta también tiene dos receptores, ¿sí? Un receptor de angiotensina 1 y el 2. Los receptores de angiotensina 1 tienen un efecto potente vasoconstrictor, que es el que más conocemos a nivel sistémico y renal, y se encuentran en todos los vasos sanguíneos, riñones, corazón, glándulas adrenales, hígado y cerebro. Y los receptores tipo 2, que tienen un efecto todo lo contrario, vasodilatador, se encuentra en algún endotelio vascular, generalmente a nivel pulmonar, ovarios, en el útero, en la médula adrenal, los fetos, para aumentar el flujo sanguíneo y mejor redistribución de sangre, y en ciertas zonas del cerebro. Entonces, también nos ayuda a regular de una u otra manera, redistribuir el flujo sanguíneo en las diferentes partes del cuerpo. El péptido natriurético atrial, que les decía que se habla muy poco muchas veces, muy importante, es una familia de hormonas, ¿no? Que también son de tres tipos. Se las ha constituido en tipo A, B y C. El A, que es el atrial, el que bien conocemos, el B, que es de tipo cerebral, y el C, que actúa a nivel generalmente renal. Entonces, las acciones que tienen estas hormonas de este grupo de hormonas son a nivel del sistema cardiovascular, a nivel renal y en el sistema nervioso central. Los efectos cardiovasculares generalmente son una disminución de la presión de la arterial al disminuir la resistencia vascular sistémica. Reduce el tono simpático de la vasculatura periférica, ¿no? Y tiene esos efectos cardiovasculares similares, por ejemplo, el péptido natriurético tipo C que el péptido natriurético tipo A. El C se lo puede considerar como un potente dilatador del sistema venoso. Entonces, todas estas, si se dan cuenta, estos efectos son con una tendencia a disminuir la presión arterial cuando hay una sobrecarga, especialmente del corazón. Las acciones renales, que es la que más se conoce, por eso se habla de natriuresis y poliuria, actúa a nivel de los túbulos renales, produce un aumento de una sustancia que se llama urodilantin, que es también un dilatador potente de la arteriola aferente, por tanto aumenta el flujo sanguíneo a nivel de los glomérulos, disminuye la reabsorción y vamos a perder agua a través de los túbulos colectores. Entonces, este es el efecto, digamos, muy importante que va opuesto a la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, de esta manera perdemos líquido, como les decía, cuando existe ya una sobrecarga de volumen o cuando existiría una insuficiencia cardíaca. Y en el sistema nervioso central ya se ha visto que participa en la regulación de la función de vasoreceptores periféricos, ¿sí? Inhibiendo la secreción de vasopresina y corticotrofina, o sea, un efecto opuesto, mejor dicho, perdón, a estas dos hormonas que habíamos mencionado. Bueno, habiendo hecho un pantallazo rápido sobre la parte fisiológica normal, hablaremos ahora sí de los desequilibrios ácido-base. Entonces, primero recordaremos que el agua corporal total se distribuye diferente en los niños. Un recién nacido prematuro, por ejemplo, de 32 semanas, tiene casi un 90% de agua corporal total. Ya un recién nacido a término entre 75 y 80 y va disminuyendo progresivamente. Ya en la edad adulta, por ejemplo, la mujer tiene un 55% de agua corporal total y el varón 60%. Por esta distribución diferente es que los pequeños son mucho más sensibles a que exista estados de deshidratación severas. Y fíjense aquí también cómo en los diferentes compartimientos también se distribuye en forma diferente, ¿no? Fíjense a través de la edad, en la base que podemos ver hasta desde el 0 hasta los 16 años, el líquido, el agua corporal total va descendiendo a través de la edad, como vemos con triangulitos, y mientras que el líquido intracelular casi se mantiene estable, pero el líquido extracelular, que está en puntos rojos, también desciende paralelamente al agua corporal total. Entonces hay una disminución de ese líquido extracelular con el tiempo.
Lo otro que es importante recordar es cómo se distribuye esta agua en el organismo. Recordar que casi alrededor de un 60%, entre 55 y 62, se encuentra en el espacio intracelular, dentro de las células. El agua a nivel extracelular, un 38 a 45%. Es agua intersticial alrededor de 35%, que se distribuye entre hueso, tejido conectivo y otros líquidos, y un 7% en el plasma, y el agua transcelular que hablamos entre las diferentes células, un 2%. Esta es la distribución normal de agua a nivel del organismo. Bueno, todos tenemos pérdidas de líquidos normales, ¿sí? Algunas son sensibles, que podemos percibirlas y podemos cuantificar, y otras son insensibles. Entre las percibidas son la urinaria, por ejemplo, que más o menos es alrededor de 60 ml por kilo por día. Van a ver que en todos los cálculos pongo las dos, o por kilo por día o por metro de superficie corporal por día. Cualquiera de las dos formas que se utilicen para cálculos de líquidos son válidas. Poco depende de la escuela. Y yo voy a hablar un poco más de ml por kilo por día. Entonces, las pérdidas urinarias aproximadas son 60, las fecales son aproximadamente 10 ml. Y las pérdidas insensibles, que son por efecto de la transpiración, la respiración misma, son alrededor de 45. Entonces, las pérdidas normales de líquidos son como 115 ml por kilo por día. Eso es lo que perdemos normalmente ya al día. Entonces, tenemos que reponer nosotros esas pérdidas, ¿no? Y ahí hablamos de los cálculos de requerimientos normales. Entonces, una forma muy fácil de poder reponer es utilizando esta del gasto calórico, ¿sí? Se dice que para pequeños menores de 10 kilos necesitan 100 calorías por kilogramo peso. O sea que un niño de 9 kilos necesitaría más o menos 900 calorías. Pasados los 10 kilos, entonces se suman las primeras 1000 y se adiciona 50 calorías por peso. O sea, digamos que tenga 12 kilos, sería las 1000 calorías de los primeros 10 más 50 por 2 sería 100, sería 1100 calorías en este caso. Y pasado los 20 kilos, se adiciona a los 1500 anteriores 20 ml por kilo. Entonces, sí se dice que este gasto calórico o este cálculo de calorías es exactamente proporcional a la necesidad de agua. O sea que por cada caloría necesito 1 ml de agua. O sea que si necesito 1000 calorías, necesitaré 1000 cc's de agua. Entonces es una forma de calcular ya las necesidades de líquidos. Estas necesidades pueden variar un poco de acuerdo a la actividad que realizo, ¿no? Una persona que se encuentra en reposo, por ejemplo, obviamente va a requerir menos calorías, por tanto, menos líquidos. Por eso que las personas que están enfermas, por ejemplo, van a tender a edematizarse, por ejemplo, y si estamos dando un aporte mayor, y especialmente si estamos dando por vía endovenosa. Y el aumento de la actividad hace que incremente las calorías y, por tanto, también los líquidos. Bueno, hablemos de la deshidratación. La deshidratación la podemos evaluar de dos maneras. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué severidad tiene la deshidratación? ¿Y a qué grado? Entonces, se la puede considerar leve, moderada o severa. Uno, se lo puede evaluar clínicamente, por ejemplo, como vemos en la parte inferior del cuadro, viendo todos esos signos que ya conoce, ¿no? Leve, fundamentalmente, lo máximo que se encuentra es un poco de taquicardia, las mucosas un poco secas, si la fontanela está permeable, todavía se puede ver un cierto grado de depresión. Pero los signos vitales en términos generales están estables. La moderada, ya el paciente muestra un estado de irritabilidad, ya los signos de las mucosas que están secas, deprimidas, la fontanela, y ya comienza a existir cambios en los signos vitales como taquicardia, taquipnea, el llenado capilar puede prolongarse. Sin embargo, la presión arterial y ya generalmente la diuresis todavía se mantienen en rango, un poco disminuida, pero se mantiene. Cuando ya hablamos de una deshidratación severa, ya el paciente está letárgico, ya estamos hablando de un shock hipovolémico técnicamente, ¿no? Entonces ya, además de todos los signos descritos,
ya se afectan los signos vitales, en el cual el paciente ya tiene un llenado capilar mucho más prolongado, mayor taquicardia, o puede también ya tener bradicardia, taquipnea o bradipnea, y ya la presión arterial cae y el paciente ya entra en un estado de oligoanuria. Eso sí lo vemos clínicamente. Ahora, si tenemos una familia que conocemos o la madre es de confianza y nos puede decir los pesos, entonces podríamos preguntarle el peso último que le hicieron al bebé y nosotros pesamos y en función a la pérdida de peso, cuando son menos de un año de 10 kilos, utilizamos 5, 10 y 15%. 5 para leve, 10 para moderada y 15 para severo. Si el paciente tiene más de 10 kilos o es mayor a un año, se utiliza 3, 6 y 9. 3% para leve, 6 para moderada y 9 para severa. Entonces, de esta manera, ya sabemos la gravedad de la deshidratación y es importante para el momento que vayamos a hidratar al paciente. Entonces, es un algoritmo que lo vamos a ir desarrollando fundamentalmente a través de la clase, ¿no? Lo primero, llega un paciente con una diarrea, digamos que es lo más común para una deshidratación en este grupo etario. Entonces, deberíamos hacer ya algunos exámenes, como deberíamos hacer tanto el balance hídrico, que es importante, deberíamos hacer la química sanguínea, deberíamos hacer, ver hemogramas y deberíamos hacer una gasometría, que es fundamental. Entonces, les dije, lo primero que hacemos es decidir si esta es leve, moderada o severa. Si es leve, generalmente con un poco de hidratación oral, el paciente, y hay buena tolerancia, lo mandamos a la casa. Si es moderada, pero tiene alteraciones electrolíticas, ácido-base, podemos intentar la hidratación oral. Si no tolera, tendrá que ser endovenosa y deberá ser hospitalizada. Y si es severa, ya es un paciente choqueado, por tanto, se hace el ABC y debería ser hospitalizado. Entonces, la siguiente pregunta que debemos hacer con un paciente que está deshidratado es, ¿qué tipo? ¿Es isotónica, hipotónica o hipertónica? Entonces, por tanto, es importantísimo hacer electrolitos al ingreso, no después de hidratar al paciente para determinar qué tipo de deshidratación es, porque como vamos a ver en el desarrollo del tema, las isotónicas y las hipotónicas corregimos rápidamente, mientras que la hipertónica nos tomamos más tiempo. Generalmente tomamos 2 a 3 días para evitar ya el edema cerebral y obviamente complicaciones referidas a eso. Entonces, cuando hay deshidratación, decimos que el 90% son generalmente iso o hipotónicas y el 10% van a ser hipertónicas o hipernatrémicas. Todos los estados de deshidratación, especialmente ya los que van avanzando moderada a severa, están acompañados de acidosis metabólica. Los signos de alarma, generalmente, que podrían llamar su atención, deberían ser signos ya mayores de shock descompensado, alteraciones del sensorio fundamentalmente, estados tóxico-infecciosos que pueden estar acompañados con infecciones, acidosis metabólicas que no se revierten simplemente con los líquidos, un abdomen doloroso y distendido que podría decir que hay una patología intestinal importante, o la presencia de vómitos biliosos que nos podría decir de que hay una obstrucción intestinal. Son signos que deberíamos considerar ya que nos llame la atención. Entonces, el manejo de la deshidratación en 24 horas está en la reposición de todos los líquidos. Primero los líquidos, requerimiento diario, lo que habíamos dicho, lo que normalmente pierdo. A esto deberíamos adicionarle el déficit del grado de deshidratación, o sea, en función a qué grado de deshidratación leve, moderado o severa, ese déficit deberíamos calcular y reponer. Y de todas maneras deberíamos adicionar las pérdidas que va a haber en las próximas 24 horas, porque el paciente no va a dejar de vomitar ni va a dejar de tener diarrea probablemente. Entonces vamos a necesitar reponer también esas pérdidas que vendrán. Todos esos líquidos los sumamos y eso es lo que le daríamos en 24 horas, en resumidas. Entonces, el cálculo del déficit ya habíamos mencionado. Si es leve, moderado, severo, es fácil si utilizamos kilo peso. Para leve, que en lactantes menores de 10 kilos es 50, de 5%, acuérdense. Para moderado, 10 es 100 ml. Y para severo, que es 15%, 150 ml por kilo. Y para niños mayores, que hemos dicho que pasado el año, entonces el 3% sería 30 ml por kilo. En moderado sería 60 por el 6 ml por kilo y en el severo 90 ml por kilo correspondiente al 9%. Entonces, fíjese, esa es una tablita que nos ayuda para calcular rápidamente ese déficit de líquido de acuerdo a la severidad que ha tenido de deshidratación.
Y luego tenemos que reponer las pérdidas normales que habíamos dicho, ¿no? Entonces, y ya les había hablado del cálculo calórico. Para hacerlo rápido, también existe la fórmula de Holiday-Seager, que es similar, sino idéntica al cálculo calórico. Entonces, la fórmula de Holiday-Seager dice que si el paciente tiene de 0 a 10 kilos, deberíamos darle 100 cc por kilo por día. De 11 a 20 le damos los primeros 1000 y después 50 cc por kilo por día. Y si es más de 20, le damos los primeros 1500 y después le adicionamos 20 cc por kilo por día excedente. Entonces, de esta manera calculo los líquidos que va a recibir el paciente de mantenimiento. Entonces, dense cuenta, habíamos dicho que las pérdidas insensibles más las pérdidas renales hacían más o menos 110 cc por kilo por día. Entonces es como que hubiera un déficit, ¿verdad? Pero no es así, porque normalmente el organismo produce lo que llamamos agua endógena, que es un aproximadamente 10 cc por kilo. Entonces, sumado a lo que le vamos a dar de mantenimiento, el paciente va a estar equilibrado, va a tener, va a reponer esos 110 cc. Eso pero puede variar. No se olviden que si el paciente, por ejemplo, tuviera taquipnea o tuviera estados de hipertermia muy marcados, va a perder mucho más insensiblemente y probablemente tal vez necesite mayor requerimiento. Entonces, esto varía obviamente de paciente a paciente. ¿Para qué tipo de líquido le doy de mantenimiento? Generalmente el líquido de mantenimiento contiene dextrosa. Se le da dextrosa al 5%, ¿no? Y se le adiciona para 15 cc de cloruro de sodio y 7.5 cc de cloruro de potasio. Esto de los electrolitos vamos a ver un poquito después cómo se calcula para cada paciente. Lo importante es que el mantenimiento se debería dar ya dextrosa al 5%. Bueno, voy a hacer un paréntesis en cuanto a lo que viene a ser la deshidratación severa. La mayoría de los médicos, nuestro medio, hace muy poco diagnóstico de shock hipovolémico. O sea, uno si revisa las historias, la mayoría te ponen deshidratación severa, porque están muy enfocados a la IEPI. Y en términos generales estamos perdiendo la sensación de urgencia que puede tener una deshidratación severa, que significa un estado de choque hipovolémico. Entonces, es importante valorar tanto los signos de perfusión central como periférica. La frecuencia cardíaca generalmente puede estar aumentada al principio y disminuida ya cuando está muy avanzado. La perfusión con disminución de los pulsos, el llenado capilar prolongado, una disminución del estado de conciencia, que esto debería llamarnos la atención, y un gasto urinario disminuido. La presión sanguínea es el último de los signos vitales en caer. O sea, cuando el paciente está muy descompensado y ya no, todos esos mecanismos compensatorios han sido sobrepasados, recién se va a manifestar una hipotensión. Entonces es importante valorar este aspecto. La piel probablemente sea una de las valoraciones más importantes. Hay que ver la temperatura, el llenado capilar y la coloración que puede variar. Por ejemplo, una piel marmórea es muy común en los recién nacidos. La palidez que puede estar acompañado de anemia en algunos casos, en casos de pérdida de hemorragia. Puede haber cianosis, etcétera. Los signos tempranos, cuando están compensados, generalmente hay un estado hiperdinámico, ¿no? O sea, el paciente tiene taquicardia, tiene taquipnea, aunque su llenado capilar esté un poco alterado. Y los signos tardíos, que sí debe llamarnos la atención, fundamentalmente son hipotensión y alteración del estado neurológico. Todos los mecanismos compensatorios están orientados a mantener un buen estado de sensorio. ¿Cómo manejamos entonces el shock hipovolémico? El ABC, que todos sabemos, optimizamos la vía aérea y la ventilación y le proporcionamos oxígeno. Pero lo más importante es mantener o poder lograr un acceso vascular. Un acceso periférico es extremadamente difícil en un paciente deshidratado severo. Según el PALS, dice que no deberíamos tardar más de 2 minutos, aunque eso es medio irreal, ya en colocar una vía periférica. Entonces, el acceso central percutáneo se necesita una persona muy experimentada, igual los vasos están colapsados, y la venodisección, teniendo vasos colapsados, también puede tardar mucho tiempo, valioso. Entonces, la única manera de poder acceder rápidamente a darle líquidos al paciente es el acceso intraóseo, colocarle especialmente menores de 6 años, ¿sí?
Cuando ya tenemos el exceso intraóseo, lo primero que deberíamos hacer es tratar de reponer el volumen intravascular, que eso es clave. Y utilizamos soluciones cristaloides en bolos o en cargas de 20 ml por kilo y extraordinariamente coloides en cargas de 10 ml por kilo. Fíjense cómo se distribuyen los diferentes líquidos, ¿no? Esto es importantísimo porque a veces la gente comete errores y algunos protocolos que he visto no están bien hechos. Hay alguna solución que le llaman estándar, que es una mezcla de solución fisiológica con dextrosa al 5, que vendría a ser una dextrosa al 2.5 y solución la mitad fisiológica. Fíjense qué es lo que pasa si le damos dextrosa en las cargas. La expansión de volumen es pobre a nivel intravascular. La mayor parte de esa dextrosa ingresa al espacio intracelular. Mientras que los cristaloides se mantienen más tiempo en el plasma y en el espacio intersticial, y los coloides sí se quedan con mayor tiempo a nivel del espacio intraplasmático. Entonces, tanto los coloides como los cristaloides son los ideales para expandir el volumen a nivel de la sangre. Fíjense las propiedades de diferentes soluciones. Fíjense, la dextrosa al 5%. ¿Cuánto lograría en la columna azul? ¿Cuánto de glucosa necesitaría para poder expandir el volumen intravascular? 8:1 con relación a los coloides. Se necesitaría 8 cargas de 20 ml por kilo de dextrosa al 5% si quiero lograr el mismo efecto expansivo que tiene la albúmina, por decir. Fíjese, el Ringer, que es la solución de Harman, o la solución fisiológica, es 3:1. De ahí viene eso de que le damos 3 cargas al paciente para poder expandir. Es precisamente por ese rango infundido. Y fíjense, los coloides, como la albúmina, el plasma, el dextran, etcétera, es 1. O sea que una sola carga o un solo bolo va a lograr ese efecto expansor. Entonces, de acuerdo a esto diríamos, bueno, pero entonces deberíamos darle coloides. El problema de los coloides, uno es el costo, dos, los coloides, si son derivados de la sangre, pueden causar alergias, y tres, que si existe endotelitis o lesión endotelial, puede que escape este coloide fuera al intersticio y más bien jale líquido hacia el intersticio y produzca un edema intersticial, ¿no? Entonces, lo ideal es la solución fisiológica o el Ringer lactato, los cristaloides, para aumentar el volumen. Bueno, ahora vamos a hablar de las fases de hidratación, las cuales vamos a desarrollar. De 0 a 1 hora es cuando expandimos el volumen. Generalmente damos cargas de 20 ml por kilo, habíamos dicho, hasta repetir el número de 3. ¿En qué ayuda esa primera hora de hidratación rápida? Mejora los signos vitales, aumenta el gasto urinario y mejora el estado de conciencia. Ya, la siguiente etapa son las siguientes 8 horas, en el cual restauramos parcialmente el déficit del líquido extracelular y mejoramos el estado ácido-base. Para lo cual generalmente damos 1/3 de los líquidos diarios de mantenimiento y le damos la mitad de aquellos líquidos que hemos calculado que tiene de déficit el niño. Con esto vamos a lograr una ganancia de peso, estabilización de signos vitales, mejora del gasto urinario y vamos a restaurar parcialmente el estado ácido-base. La etapa 3 son las siguientes 16 horas de este primer día, donde restauramos ya el líquido extracelular, el intracelular y ya corregimos prácticamente el balance ácido-base. Y para ello lo logramos dándole 2/3 de aquel líquido diario que habíamos calculado y la mitad del líquido del déficit. Con esto logramos una ganancia de peso, disminución del nitrógeno ureico si estaba comenzando con insuficiencia renal, gasto urinario mejora y los electrolitos han mejorado. Las siguientes etapas ya son en los siguientes días. En el segundo día generalmente se trata de corregir el volumen total y a corregir si hay todavía desarreglos electrolíticos y ácido base. Y para el segundo día ya generalmente el paciente está despierto, por tanto deberíamos pasar a la hidratación oral
¿ya? Y que el paciente vaya corrigiendo progresivamente esos desarreglos por sí mismo. Eso es importante. Nos va a dar una ganancia sostenida de peso y se normalizan los electrolitos. Y del segundo al día 14, generalmente hay que reponer con calorías, porque este paciente generalmente pierde en peso. Entonces hay que lograr esa ganancia de peso corporal y recuperar aquel peso que había perdido. Entonces estas son las fases de rehidratación en un paciente que ha venido, digamos, muy descompensado con una deshidratación severa. Hablemos de los electrolitos. Habíamos dicho que el sodio fundamentalmente es extracelular en relación al potasio, que es fundamentalmente intracelular, 160. Y el cloro también es extracelular. Entonces, estos son los tres electrolitos más importantes que nos ayudan a mantener ya ese equilibrio electrolítico. De acuerdo al nivel de sodio que tengamos, si el sodio está entre 135 y 145, decimos que es isotónico. Si está menor a 135 es hipotónico y mayor a 145 es hipertónico. Y cuando hay deshidratación de estos tipos, cambia un poco incluso la clínica. Cuando es una deshidratación isotónica, fíjense que afecta hemodinámicamente mucho más. O sea, el volumen sanguíneo extracelular y plasmático es más afectado y vemos que hay cambios en la presión arterial, pulso, las mucosas, etc. Cuando es hipotónica, mucho más aún. O sea, se van a dar mayor afección de la tensión arterial, las mucosas van a estar muchísimo más secas, etc. En cambio, la hipertónica, los efectos a nivel tegumentarios no son tan intensos. No se va a ver esa disminución digamos, de la turgencia tan intensa, y los signos vitales pueden estar relativamente afectados. Entonces, es muy difícil ya infravalorar una deshidratación hipertónica precisamente porque la clínica tal vez no acompañe ya como en los otros casos. Bueno, ¿qué hacemos con los electrolitos? Lo mismo que luego en los líquidos. Tenemos un requerimiento diario, debemos calcular un déficit y debemos calcular sus pérdidas. Todo eso vamos a darle en 24 horas. ¿Cómo calculamos el requerimiento diario? 3 y 2, con que se acuerden esto, ya está. 3 equivalentes de sodio por kilo por día y 2 de potasio. Como normalmente les damos cloruro de sodio o cloruro de potasio, automáticamente ya le estaríamos dando los 5 equivalentes de cloro que requieren normalmente para mantenimiento. Entonces, 3, 2, 5 son los requerimientos de electrolitos. ¿Cómo calculo el déficit de electrolitos? El déficit de sodio o de potasio, generalmente utilizo esta fórmula. Es el sodio ideal menos el sodio real y lo multiplico por un volumen de distribución. El sodio ideal, 135, sodio real, digamos 125, lo multiplico por el peso, el volumen de distribución es el peso en kilogramos del paciente por 0,6. De esta manera calculo el déficit de electrolitos, en este caso de sodio. El sodio ideal para un niño eutrófico sin ningún problema de salud, 135. El sodio ideal para niños que son cardiópatas, desnutridos o neonatos prematuros, lo ideal es 130 como máximo de sodio. Entonces, esto porque estos niños generalmente tienen un déficit de sodio crónico. Hagamos un ejercicio, digamos, para calcular el déficit de los electrolitos. Digamos, este es un niño de 9 kilos con una deshidratación del 10%. Entonces, el déficit de este paciente sería más o menos 900 ml. ¿Sí? La pérdida de sodio, ¿cómo calcularía? Es el sodio de líquido extracelular, ¿no? Que lo multiplico por 60% de líquidos de déficit que he calculado. O sea que si el sodio extracelular es 140, lo multiplico por 0,6 por 0,9. Ese 60% lo convierto en 0,6 y multiplico por 0,9 del déficit. En este caso, este pacientito tiene un déficit de electrolitos, porque no sabemos que con la diarrea no solo ha estado perdiendo agua, sino ha estado perdiendo sodio también, de 75 miliequivalentes. ¿Y cómo calculo la pérdida de potasio?
el potasio intracelular, que es 150, lo multiplico por 40% del líquido del déficit, o sea, 0.4 por 0.9, que sería el déficit del paciente, y nos da un resultado de 54. Esta es la manera como voy a calcular el déficit de electrolitos en un paciente que está deshidratado severo, por ejemplo. Estos porcentajes varían solo un poco, ¿no? En aquellos pacientes ya que tienen deshidratación hipertónica. En aquellos que tienen deshidratación hipertónica, en vez de 60-40, acuérdense, vamos a utilizar 75-25. O sea, 0,75 y 0,25 multiplicado por el déficit. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque queremos darle menos agua libre a estos pacientes. Entonces, hacemos un cálculo adecuado. Hablando de algunas alteraciones electrolíticas, la hiponatremia, que puede, cada vez que veamos un paciente con sodio bajo, debemos preguntarnos, ¿será real? ¿Está perdiendo? ¿Será dilucional porque ha aumentado el agua corporal total? ¿O será ficticia porque algún otro elemento está elevado, como la glucosa en el caso de la diabetes, o una hiperlipidemia, o una hiperproteinemia, o la presencia de alcoholes, por ejemplo, como el mannitol? Entonces, este es el algoritmo que normalmente utilizamos para cuando hay hiponatremia. Llega el paciente, sabemos que tiene hiponatremia, entonces calculamos el agua corporal total y vemos y pedimos sodio urinario. Si el agua corporal total está aumentada, entonces, y vemos que el sodio urinario está aumentada, diríamos que hay una insuficiencia renal. Si el agua corporal total está aumentado y el sodio urinario está disminuido, podríamos pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Entonces, en todos estos casos le restringiríamos agua ya el sodio y tal vez necesitemos darle diuréticos. Cuando el agua corporal al medio total está normal, pero hay un aumento o podría estar un poco aumentada, en estos casos generalmente puede ser un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, en este caso realizamos restricción ya generalmente de agua. En el caso de que hubiera una disminución del agua corporal total, vemos el sodio urinario. Si este sodio urinario está disminuido, quiere decir que estamos perdiendo por algún lado, ya sea gastrointestinal como una diarrea, piel por exceso de la sudoración, o la fibrosis quística, por ejemplo, que es una enfermedad que ustedes conocen. Si el sodio urinario está aumentado, podríamos pensar de que no hay concentración y se está perdiendo sodio. En todos estos casos, sí deberíamos reponer agua porque el agua corporal está disminuida y también deberíamos reponer el sodio. Entonces, fíjense que no siempre se repone sodio, sino que es muy importante saber la causa ya de esa hiponatremia. ¿Qué puede producir la hiponatremia? Depende un poco de la edad, el tiempo y el nivel del sodio. Cuando está muy profundo, sodios menos de 115, por ejemplo, puede causar desde letargo, convulsiones, hipertensión endocraniana y muerte. Ya estados menos profundos puede causar trastornos gastrointestinales como anorexia, náusea, vómitos, debilidad, disminución de los reflejos osteotendinosos y calambres. Son algunos de los signos. Entonces, la severidad está muy relacionada ya con fundamentalmente la presencia de convulsiones. ¿Cuál es el tratamiento? Le podemos dar una solución hipertónica al 3%, una carga de 10 ml por kilo en una hora, si el sodio estuviera muy bajo, si estuviera menos de 120. El objetivo es elevar por lo menos hasta más de 120 mil equivalentes de sodio por litro. Otros síntomas, se debería, si fuera más, no fuera una hiponatremia tan severa, corregir el déficit real más lentamente en unas 24 horas, controlar el agua corporal total, controlar el sodio sérico en varias ocasiones, hasta llegar a un objetivo de 135 en los niños sin ninguna patología y 130 habíamos dicho en aquellos que son cardiópatas, que tienen hepatopatía, desnutrición o que tuvieran insuficiencia renal. El otro estado es el de la hipernatremia.
que generalmente produce también letargia, hiperreflexia, irritabilidad, también puede provocar convulsiones y en los neonatos podría causar incluso hemorragias intracraneanas. Entonces, en estos casos utilizamos soluciones un poco más libres de sodio, al 50% de sodio, y vamos a corregir muy lentamente, generalmente entre 48 a 72 horas. La meta es disminuir el sodio no más allá de 0,5 a 1 el equivalente por hora. Entonces, el sodio sérico debería evaluarse con frecuencia y especialmente si el sodio está más de 180 y el paciente muy letárgico o ha convulsionado, este es uno de los criterios para realizar diálisis en este paciente y tratar de mejorar ese estado, ¿no? Y cuanto más antes iniciemos la hidratación oral, mejor, porque estos pacientes pueden ya corregir su estado de hipernatremia más fácilmente por la vía oral y va a evitar esos cambios bruscos que nosotros podríamos causar con la utilización de líquidos endovenosos. Este es el cuadro que ya habíamos descrito anteriormente, entonces ya estamos en la parte inferior, en la cual nos dice que entonces los estados de deshidratación iso, hipo o hipernatrémicos deben ser corregidos de diferente manera, como vamos a hacer varios ejercicios en breves instantes. La hipocalemia. La hipocalemia o la disminución de potasio puede causar trastornos importantes cardíacos, como bloqueos auriculoventriculares, depresión ST, disminución de efecto de los vasopresores y catecolaminas, a nivel de los músculos, debilidad, parálisis, a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, neurológico, el paciente está hiporrefléxico, deprimido, y puede haber un aumento de la excreción de hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, también tiene efectos hemodinámicos muy importantes en los estados de hipocalemia. Entonces, uno de los requerimientos en cualquier sospecha de alteración de potasio debe hacerse un electrocardiograma para ver las ondas T, ¿no? Esas ondas T que podrían estar en algunos casos aplanadas o una aparición de una onda U o una T invertida y con depresión del segmento ST. Entonces, eso debería hacernos sospechar de que hay una hipocalemia. Entonces, el algoritmo para la hipocalemia es hacer una gasometría y el electrocardiograma. Si el potasio está menos de 2 y hay un electro anormal, quiere decir que es sintomático, se debe dar una carga entre 0,3 y 0,5 miliequivalentes por kilo por hora, con bomba y con monitoreo electrocardiográfico. No se debe dar a un bolo a mano, tiene que ser por bomba relativamente lento. Si el paciente tiene un potasio 2 a 3 y el electro está normal, podemos dar una carguita de 0,2 a 0,1 por kilo en una hora y después corregir lentamente. Si el potasio está normal y el electro no, o mejor dicho, el potasio está bajo, más de 3, y tiene un electro normal, entonces podríamos darle la corrección ya mucho más lento en 8 a 24 horas de acuerdo a la necesidad. El estado opuesto de la hipocalemia es la hipercalemia, cuando existe un exceso de potasio, que también es crítico para el corazón. Entonces, aquí podemos ver algunas de las alteraciones electrocardiográficas, como la elevación de la onda T, esa T picuda que se habla, cuando el PR puede estar prolongado, podría haber una disminución de la amplitud de la onda P, podría haber los intervalos PR, QRS y QT podrían estar muy prolongados, podría haber ausencia, hemos dicho, de la P, bradicardia, ya, o podría haber un patrón de una onda QRST, como vemos. Todas estas arritmias son muy peligrosas porque es fácilmente que pase a una arritmia letal, como una taquicardia, una fibrilación o incluso una sistolia. Entonces, la hipercalemia es una urgencia que no puede esperar tiempo. Entonces, esa urgencia debe ser tratada urgentemente. Lo primero que podemos hacer es utilizar estos primeros 3 pasos. Gluconato de calcio, que va a revertir un poco de 50 a 100 miligramos por kilo endovenoso en 10 minutos. Podemos darle bicarbonato simultáneamente, el equivalente por kilo. Si digamos, su potasio estuviera muy alto, digamos, estamos con un potasio de 7, 5, 8, con anomalías cardíacas, sí o sí. Y la otra opción es darle glucosa más insulina, 1 gramo por kilogramo de glucosa y le damos ya una unidad de insulina o 0,1 por kilo ya
esto va a hacer que la insulina meta esta glucosa dentro de la célula y jale ya el potasio. Si el paciente no está no, tiene una hipercalemia, pero no está con manifestaciones electrocardiográficas, podríamos utilizar salbutamol, pero lo ideal sería endovenoso, no el inhalado. La furosemida más que todo y el Keyexalate. El Keyexalate es un quelante, quiere decir que atrapa el potasio intestinal y no deja que se absorba. Entonces disminuye la absorción de potasio y con la ayuda de sorbitol que aumenta el tránsito intestinal, entonces el paciente va a perder más potasio por el intestino. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? De segundos a minutos deberíamos darle calcio inmediatamente a un paciente con hipercalemia con anomalías electrocardiográficas. De 30 minutos a una hora deberíamos darle el bicarbonato o la insulina maltodextrosa. De 1 a 4 horas, si el paciente ya no está no tiene muchas alteraciones, el Keyexalate, las resinas, o algunos agonistas de aldosterona que se utiliza menos. Más de 6 horas deberíamos dar resinas fundamentalmente. Si el paciente no ha mejorado y sigue con manifestaciones electrocardiográficas a pesar de este tratamiento, debe considerarse diálisis. Entonces, es otro criterio absoluto de diálisis en un paciente con hipercalemia refractaria a tratamiento. Este es el algoritmo que nos muestra. Entonces, lo primero, un electrocardiograma. Si tiene anomalías, calcio, ya, y después todo lo que habíamos mencionado, insulina, bicarbonato, etcétera. Si no tiene anomalías, habría que pensar por qué está aumentado el potasio. Entonces podemos medir el potasio urinario. Si el potasio urinario está aumentado, entonces podríamos aumentar o podríamos darle diuréticos al paciente, urea o darle un poco de cloruro de sodio. Esto va a corregir el estado de hipercalemia. Si el potasio urinario estuviera disminuido, entonces habría que aumentar el potasio urinario, en este caso mejorar. Y se pueden utilizar, generalmente son estados en los que podemos dar mineralocorticoides, ya podríamos dar bicarbonato o acetazolamida. Si el potasio no tiene fallas y sospecha, o no tiene, digamos, anomalías electrocardiográficas, y sospechamos que es por pérdida gastrointestinal, o mejor dicho, por ganancia gastrointestinal, especialmente los cardiópatas, ¿no? A veces se les da suplementos de potasio, deberíamos suspenderlo. Y podemos utilizar, ya hemos dicho, las resinas como el Keyexalato y más sorbitol, y de esta manera disminuir la absorción de ese potasio excedente. Hablemos rápidamente del pH. Recordarles simplemente que el pH tiene una relación directa con el bicarbonato y una relación inversa con los hidrogeniones y el CO2. Esta es la tabla normal de un pH normal cuando hay acidosis cuando está menos de 7.35 y alcalosis menos de 7.45. Se dice que es respiratoria cuando tiene un CO2 mayor a 45 y se dice que hay alcalosis respiratoria cuando está menos de 30, el CO2. En cambio, metabólica cuando el bicarbonato es el que está generalmente disminuido. En la acidosis metabólica el bicarbonato está menos de 20 y en la alcalosis metabólica el bicarbonato está más de 24. Habíamos dicho que todas estas alteraciones ácido, especialmente electrolíticas, siempre están acompañadas de acidosis. Entonces, ahora hay que definir qué tipo de acidosis, porque no todas las acidosis habían sido iguales. ¿Es una acidosis con anion gap normal o una acidosis con anion gap aumentado? ¿Cómo se calcula el anion gap? Generalmente a la brecha aniónica o anion gap se calcula sumando el sodio más el potasio y le restamos el cloro más el bicarbonato. Entonces la brecha aniónica es entre 12 y 16. Una brecha aniónica normal de 12 a 16 sugiere que hay una pérdida de bicarbonato por el intestino, o sea, las diarreas fundamentalmente. Pero una pérdida o un anion gap que está mucho más aumentado quiere decir que hay una ganancia de ácidos. O sea que la brecha se está abriendo porque hay mayor cantidad de ácidos. Y esos ácidos, los más importantes, van a ser generalmente el ácido láctico, en el caso que el paciente está choqueado, los derivados de nitrógeno ureico, o sea que el BUN, o sea cuando hay insuficiencia renal, los cetoácidos cuando hay acetoacidosis, o cuando hay intoxicaciones por alcoholes, por aspirina, etc. En todos estos casos hay un aumento. Esto es importante porque en los casos de
anion gap normal, generalmente al paciente se le repone bicarbonato. En los casos que hay un anion gap aumentado, hay que corregir la causa. Bueno, ahora vamos a hacer 3 ejemplos que creo que son importantes para que entiendan todo lo que hemos hablado. Veamos un caso clínico número 1. Un niño de 1 año y 6 meses con diarrea, vómitos, más o menos 5 días. Pesa 9 kilos, frecuencia cardíaca 150, respiratoria 45, está taquipneico, presión arterial está 90-60, lo cual podríamos considerar normal todavía para la edad. Normal su temperatura, está letárgico, está con un llanto sin lágrimas, un llenado capilar prolongado de 4 segundos. Su sodio normal, potasio 3.8, nitrógeno ureico de 24, bicarbonato de 10. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿cuál es el estado fisiológico del paciente? ¿Qué tipo y grado de deshidratación tiene? Entonces, de acuerdo a los datos que tengo, porque veo que su llenado capilar está prolongado, el paciente está muy taquicárdico, entonces digo que tiene ya un estado de deshidratación probablemente ya moderada a severa mínimamente, ¿ya? ¿Qué tipo? Su sodio está normal, entonces es o mejor dicho, es isonatrémica. ¿Y qué grado? Probablemente ya un grado moderado a severo, como habíamos dicho. Entonces, este paciente tiene una gastroenteritis probablemente infecciosa, pues un rotavirus, una deshidratación grave isotónica y acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hago con este paciente? Lo primero, debo restaurar el volumen intravascular. Le doy cargas, una carga rápida de 20 ml por kilo, por 30 minutos, 20 a 30 minutos de Ringer en este caso. Y luego reevalúo al paciente, su frecuencia cardíaca 140, su frecuencia respiratoria 40, sigue un poco taquipneico, su presión está bien, su llenado todavía sigue prolongado y un gasto urinario bajo. Entonces, el paciente, ¿está compensado hemodinámicamente? No todavía. Entonces, ¿qué haría? Le daré otra carguita. Repito, otra carga de 20 ml por kilo en otros 20 a 30 minutos y reevalúo. Su frecuencia cardíaca baja, 110, su frecuencia respiratoria ha bajado, su presión está estable, su llenado capilar ha mejorado, su gasto urinario es más de 1 ml por kilo. Entonces, este paciente ya hemos restaurado el volumen intravascular. Entonces, ¿deberíamos seguir dando cargas? Ya no es necesario. Entonces, ahora sí, vamos a reponer la deshidratación. Y para reponer la deshidratación, lo primero que calculo son los requerimientos o mantenimiento de líquido y de electrolitos. Habíamos dicho, como pesa 9 kilos, habíamos dicho 100 ml por kilo. 100 por 9 son 900 calorías o 900 ml que requiere de mantenimiento este paciente para 24 horas. Electrolitos habíamos dicho 3,2. Entonces, 3 por 9, 27 y 2 por 9, 18. Entonces, ya sabemos que requiere de mantenimiento 900 ml de líquido. Generalmente damos dextrosa al 5%, 27 de sodio y 18 de potasio. Luego calculo el déficit de líquidos. Habíamos dicho de que este paciente probablemente su déficit va a ser un 10%, ¿no? Que va a ser 900 ml aproximadamente el déficit de líquido. Luego calculo la pérdida de sodio. Te habíamos dicho que es el sodio del líquido extracelular 140 por 0,6 por el déficit, que 900 lo convierto en litros, que sería 0.9. Entonces ya sé que el paciente tiene un déficit de sodio de 75 y las pérdidas, mejor dicho, no déficit, una pérdidas del sodio aproximadas de 75 mil equivalentes y el potasio habíamos dicho que es 150, el potasio intracelular, por 0,4, que es el 40%, por 0,9 en este caso, que sería litros, nos da 54. Entonces ya tengo calculado el déficit de líquidos y electrolitos también. Entonces, ¿qué es lo que hago? El líquido de mantenimiento y el líquido de déficit debo darle en 24 horas porque esta es una deshidratación isotónica. Entonces, le voy a dar 900 tanto de mantenimiento como 900 de déficit en 24 horas, dan un total de 1800. El sodio, que habíamos dicho que era 27 de mantenimiento, más 75, vamos a dar como 112 en 24 horas. Y el potasio, 18 de mantenimiento y 54 el déficit. Estamos hablando de 72 mil equivalentes. Entonces, esto es todo lo que le voy a dar en 24 horas. ¿Y cómo le voy a dar? En las primeras 8 horas, si se acuerdan, habíamos dicho le voy a dar 1/3 del mantenimiento y la mitad del déficit.
un tercio del mantenimiento, que era 900 de dextrosa, más sodio y potasio que ya hemos calculado, y la mitad de la solución fisiológica, porque generalmente utilizamos para reposición déficit, solución fisiológica generalmente, más esos requerimientos. Entonces, en esas primeras 8 horas, haciendo el cálculo, voy a darle aproximadamente 750 ml de todo lo que había calculado, más los electrolitos que ya están calculados en la solución. Las siguientes 16 horas de ese primer día, le voy a dar 2/3 del mantenimiento y le voy a dar la mitad del déficit de lo que había calculado. Entonces, con esto voy a completar al cabo de las 24 horas ya lo restante del líquido que había calculado tanto en mantenimiento como déficit. De esta manera voy a corregir a un paciente con una deshidratación isotónica. Vamos al caso 2. Un niño de 1 año con diarrea y vómitos de 5 días, está 8 kilos, una frecuencia taquicardia, taquimnea, presión arterial estable, tiene fiebre, su sodio 125, está hiponatrémico, potasio relativamente normal, su urea 30, su bicarbonato 13. Entonces, ¿cuál es el estado del paciente? Hay una deshidratación, claramente, ya probablemente severa, a moderada severa, ya. ¿Qué tipo de deshidratación? Que eso es importante, es hiponatrémica porque su sodio está en 125. Entonces, una gastroenteritis probablemente infecciosa, viral lo más probable, deshidratación moderada porque pesa más de 10 kilos, hipotónica, una acidosis metabólica que acompaña a este cuadro. Entonces, ¿qué hago? Lo primero, repongo el volumen, le voy a dar una carga de 20 ml por kilo, revaloro al paciente, su frecuencia cardíaca 145, ha bajado un poquito, pero sigue taquipnéico, su presión está bien, su llenado capilar está bien, pero el gasto urinario sigue bajo, o sea, todavía está un poco taquicárdico y su gasto urinario bajo. Entonces, ¿qué podría hacer? Le puedo volver a dar otra carguita, ¿sí? Y después de esa otra carguita, el paciente tiene una frecuencia ya de 110, ha bajado, su presión estable, llenado capilar bien, y ya está orinando un poco más. Entonces, ya he corregido el volumen intravascular, entonces ahora sí voy a la corrección de su deshidratación. Entonces, calculo el mantenimiento, pesa 8 kilos por 100 ml, son 800 calorías o 800 ml su mantenimiento, y sus requerimientos 3 y 2, 3 por 8, 24 y 2 por 8, 16. Entonces ya tengo su mantenimiento que le voy a dar en las próximas 24 horas. Luego calculo el déficit que habíamos dicho. El déficit de líquido, igual que en el anterior caso, sería alrededor de 800 ml más o menos. Ahora, calculo la pérdida de sodio, igual que en el otro caso, 140 por 0,6 por 0,8, entonces es de 67.2 la pérdida de sodio, lo que está perdiendo el paciente. Y la pérdida de potasio, lo mismo, 150 por 0,4 por 0,8, que nos va a dar 48. Hasta el momento hemos calculado la pérdida de sodio y de electrolitos. Sin embargo, este paciente además tiene déficit de sodio porque está hiponatrémico. Al calcular la pérdida, solo voy a reponer lo que va a seguir perdiendo, pero en este caso tengo que calcular ya el déficit que tiene, lo que no se va a corregir si no le doy un poco más. Y utilizo la fórmula, ¿se acuerdan? Sodio ideal menos sodio real, en este caso 125, por el peso por 0,6, que es el volumen de distribución. Entonces, en total van a ser 48 mil equivalentes. Entonces, le sumo al sodio perdido, o sea, la pérdida más el déficit, 67 más 48. O sea, que este paciente va a requerir más o menos 115 mil equivalentes de sodio para que lo hidrate correctamente y corrija su estado de hiponatremia. ¿Cómo lo hago? Igual que el anterior, el déficit o el mantenimiento más el déficit de líquidos, en este caso el déficit más las pérdidas, más el mantenimiento de sodio y las pérdidas más el mantenimiento de potasio. Todo esto, igual que en el primer caso, le voy a dar 1/3 del mantenimiento más mitad del déficit en esas primeras 8 horas.
Entonces ya las soluciones están preparadas con los electrolitos en forma adecuada. Una de las maneras más fáciles es agarrar y prepararme la solución de mantenimiento aparte, mi dextrosal 5 con sus electrolitos y aparte mi solución fisiológica con sus electrolitos para pasarlos en Y, como se dice, simultáneamente. Pasadas las 8 horas, en las siguientes 16 horas le voy a dar 2/3 del mantenimiento y le voy a dar la mitad del déficit. Y de esta manera, en cabo de 24 horas, he corregido todo esa deshidratación ya parcialmente y lo he estabilizado al paciente. El tercer caso es un niño de 4 meses, un lactante menor, con diarrea y vómitos de hace 2 días, pesa 5 kilos, sodio 155, o mejor dicho, perdón, su frecuencia cardíaca 155, taquicárdico, hipertérmico. Su sodio 160, o sea, que tiene hipernatremia. Tiene acidosis. Entonces, es muy parecido a los anteriores, es un estado, probablemente una gastroenteritis infecciosa con una deshidratación de tipo hipertónico en este caso y una acidosis metabólica. En esos casos, dependiendo cómo se encuentra el paciente, le daré una carga. Tal vez, si lo noto que está medio letárgico, que está un poco descompensado o hemodinámicamente está muy inestable, le voy a dar una carguita. Y luego replanteo la idea. Si el paciente está y puede tolerar la vía oral, le daré la vía oral. Los estados hipertónicos de deshidratación siempre hay que tratar de corregir por la vía oral lo más antes posible porque el paciente regula más fácilmente sus electrolitos y sus líquidos ya en forma adecuada. Después de una carguita, su frecuencia cardíaca disminuida, su llenado capilar, tiene un buen gasto, entonces ya no le doy más cargas. Cuanto menos cargas le dé, mejor. Y luego calculo el mantenimiento, en este caso 5% son 500, y sus electrolitos 3 por 5, 15 y 2 por 5, 10. Ya tengo su mantenimiento. Luego calculo el déficit de líquido, que habíamos dicho más o menos el 10%, son 500 ml. Aquí introduzco este cálculo de déficit de agua libre, porque estamos diciendo de que puede haber un déficit de agua libre en estos pacientes con hipernatremia. ¿Y cómo calculo ese déficit de agua libre? El sodio observado, 160, menos el sodio máximo ideal, 145, que sería 15, y lo multiplico por 4 ml por el peso del paciente. Esto me sale 300 ml, o sea, ya he calculado el déficit de agua libre, lo que le está faltando de agua a ese paciente. Y luego calculo el déficit del contenido de soluto. ¿Y cómo calculo ese déficit del contenido de solutos? Al déficit de líquidos, que habíamos calculado 500, en este caso, le resto ese déficit de agua libre que es 300. Entonces me quedan 200 ml. Estos 200 ml o 0.2 es lo que me va a servir para calcular como un déficit de líquido ya al final de este caso. Entonces, luego voy a calcular la pérdida de sodio, que habíamos dicho que 140, solo que en los casos de hipernatremia, en vez de 0,6 utilizamos 0,75 y en este caso utilizo el 0,2 que había calculado anteriormente. Y me da la cantidad de sodio, que es una cantidad de sodio mucho más disminuida de lo normal, y la pérdida de potasio, ya que en este caso es 150 por 0,25, habíamos dicho, por 0,2. Ya tengo entonces mi pérdida de potasio y de líquidos. Entonces, este paciente, el primer día, o mejor dicho, el primer día le voy a dar el mantenimiento más la mitad del déficit. Se me ha salido un slide, van a disculpar. El primer día, no las primeras 8 horas, sino el primer día le voy a dar la mitad del déficit y el mantenimiento. Y el segundo día tendría que darle la otra mitad del déficit. Sin embargo, como les he dicho, ya para el segundo día este paciente debería estar mejor y despierto si no tiene ningún otro problema y debería rehidratarse por la vía oral. Entonces, lo más importante de esto es que quiero que se lleven es que las deshidrataciones hipertónicas, mejor si lo corrijo por vía oral,
Y si no, si el paciente está un poco descompensado, es una corrección lenta para evitar cambios de osmolaridad a nivel de las células, especialmente las células cerebrales. Las deshidrataciones hipertónicas, cuando damos mucha agua libre, muy rápidamente hacemos que baje el sodio, pueden conducir a edema cerebral, convulsiones y muerte. Entonces, ese es el mensaje que les podría dar. Por eso es que es tan importante determinar qué tipo de deshidratación tienen estos pacientes. Eso sería en cuanto, no sé si tienen alguna pregunta ustedes, estoy dispuesto a responder. Bueno, si no hay muchas preguntas, les agradezco mucho a todos los que han estado presentes en la clase, espero que les sirva, ya, y bueno, lo importante es de que la deshidratación severa, que usted lleva en 3 mensajes, es igual a shock hipovolémico. No todas las deshidrataciones son iguales, ese es el segundo, ¿no? Y el tercer mensaje que quiero que se lleven es que cuando hay trastornos de agua, cuando hay deshidratación, siempre hay trastornos profundos de electrolitos y del balance ácido-base. Entonces todo viene acompañado, por tanto la corrección de las deshidrataciones severas debe ir acompañada de una corrección hidrolítica y también del pH. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho, que tengan buen día y un buen examen el día de hoy. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.